¿qué tal compañeros? Mi nombre es Jonathan Lima Sarmiento, estudiante de Derecho, y en esta materia de expresión oral y escrita me ha tocado la importante tarea de exponer ante ustedes un tema fundamental y muy importante como lo es la macroestructura del texto, algo fundamental a la hora de redactar nuestros escritos, a la hora de comunicarnos de manera efectiva a través de nuestros informes, en la redacción de documentos y ante cualquier texto que nosotros realicemos, ¿vale? Bien, ¿qué quiero decir en este momento? Macroestructura. Tiene dos componentes muy importantes esta palabra. Macro y estructura. ¿Por qué la quiero dividir en estas dos partes? Macro, como bien lo dice su palabra, corresponde a algo grande, a algo general, a algo global, que contiene una estructura. Perfecto, hasta ahí. Quiero traer esta palabra estructura para darle un significado. Estructura. ¿Qué significa estructura? Es la configuración de elementos. Voy a escribir aquí configuración de elementos que conforman voy a colocar por acá en mayúscula un todo. Bien, ¿qué es esa configuración de elementos? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué configuran? Claro está, un todo. ¿Qué es ese todo? Un texto. Entonces esa configuración de elementos nos trae aquí algo importante que es el texto. Quiero pasar esto a un ejemplo sencillo, algo puntual, algo coloquial. Cuando preparamos nuestro almuerzo tenemos unos componentes: el arroz, la carne, la papa, la verdura, la ensalada. Todos esos son elementos que componen en toda su estructura un almuerzo. Sencillo, ¿no? Entonces, esta configuración de elementos que conforman un todo, que es el texto, es igual al ejemplo que acabo de dar con el tema del almuerzo. ¿Ok? ¿Qué sucede ahora? ¿Cuáles son esos elementos en el texto? ¿Cuál es esa configuración? Tenemos tres elementos importantes que conforman esa estructura: macroestructura, microestructura y superestructura. Estos tres elementos están conformando nuestro almuerzo. ¿Cuál es nuestro almuerzo? El texto. Esos tres elementos conforman nuestro texto. Bien, dejando claro qué es macro y qué es estructura, voy a hacer una presentación breve de lo que significa la palabra macroestructura en todo su conjunto y con todos sus componentes. Voy a borrar por acá, voy a dar un poco de espacio. Entonces voy a colocarle que esta estructura tiene macro, que tiene micro y que tiene superestructura. ¿Vale? ¿Qué me compete en este caso? Macroestructura. Ya dijimos que en esa estructura hay una configuración de tres elementos importantes. Bien, ¿qué sucede ahora? Bueno, ¿pero qué nos sirve toda esta configuración, todos estos tres elementos en un texto? Vamos para allá. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces tenemos acá un párrafo. Vamos a ver dónde encontramos nosotros esta macroestructura. Este párrafo tiene también dos componentes importantes. Vamos a dividir aquí. Estos son los componentes principales y los componentes secundarios. ¿Por qué? Todo esto está configurando una estructura dentro de un texto. En este texto, en este párrafo, tenemos en este primer renglón, que es muy importante, algo, y es el tema de lo que queremos nosotros hablar, de lo cual nos queremos comunicar. El tema, sencillo, siempre debe ir aquí en nuestro primer renglón. Ese es el encabezado de lo que nosotros queremos hablar. Quiero hacer una anotación importante en esto. Como esto es una estructura, tiene un hilo conductor del mensaje.
de lo que queremos nosotros decir, de lo que queremos comunicar. Siempre se debe llevar algo puntual. El tema debe ser global en todo el texto. Ahora bien, un ejemplo. Si en mi tema principal está hablar de papas, es un ejemplo, por el transcurso de todo el escrito, en toda la redacción del documento, de este texto, siempre debo yo hablar de papas. Ese es el eje fundamental. ¿Por qué? Yo no puedo comenzar aquí en mi texto hablando de papas y terminar aquí hablando de yuca. ¿Por qué? Porque toda esta estructura también tiene un componente importante que es la coherencia global de lo que yo estoy hablando. Yo debo de ser coherente en el mensaje que estoy transmitiendo en mi escrito, ¿vale? Entonces, tenemos que desde que comenzamos traemos un hilo conductor que debe llegar al final, que es nuestro tema dentro del texto, ¿vale? Que hay dos componentes principales y secundarios. En estos secundarios encontramos subtítulos, que esos subtítulos también van a hablar de nuestro tema fundamental, que son las papas, ¿sí? Vienen siendo subtítulos, pero igual forma contienen y llevan el mismo mensaje. Estamos hablando de lo mismo, del mismo componente. ¿Perfecto? Claro, hasta ahí en la conformación de ese tema, de ese párrafo, en esa escritura. Bien, ahora voy a pasar a otro tema puntual de la macroestructura, de otros componentes importantes que tiene. Yo tomo un poquito de espacio aquí en este lado. Entonces, para ir haciendo macroestructura, para ir haciendo global. 3 componentes: macroestructura, microestructura, superestructura, que el texto tiene componentes primarios, secundarios, la importancia del tema en toda su estructura, de que el mensaje debe ser claro de principio al fin, de que hay unos subtítulos dentro del párrafo, pero que también hablan del mismo tema y el eje principal. Toda esta estructura es lo macro del texto, es lo importante, es lo fundamental, es la esencia de lo que estamos comunicando. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos a continuación acá? La macroestructura, yo la reorganizo acá. Macroestructura. Macroestructura. Tiene unos componentes importantes, esenciales, que son los macroreglas. También tiene otro componente que es la coherencia global. Y otro importante, muy importante, que nos permite identificar el tema y el título. Y por aquí más abajo vamos a colocar el significado del texto. Significado del texto. Todos estos componentes están dentro de la macroestructura. Macroestructura aquí es uno de los elementos fundamentales del texto, de toda la estructura del texto. O sea, tenemos la estructura con sus 3 componentes. Y tenemos dentro de la macroestructura, estos otros componentes importantes, que son las macroreglas. La palabra reglas. Esto juega un papel muy importante y trasciende dentro del texto. Es algo muy relevante. ¿Por qué? ¿A qué nos llevan las macroreglas? Las macroreglas básicamente nos traen una configuración, una situación importante para darle al título del tema. Eso básicamente son las
las macroreglas. La coherencia global. Hay que ser coherentes en la redacción del texto. Como lo indiqué anteriormente, si estábamos hablando de papas, debemos terminar hablando de papas en toda la redacción del documento. Hay que ser coherentes. De último, hay algo que nos permite identificar el tema y el título y el significado del texto. Si yo inicio aquí leyendo un texto, pero decido saltarme al último renglón o al último párrafo de ese texto, puedo identificar plenamente el tema y el título de ese texto que estaba escrito. ¿Por qué? Porque hay una estructura, porque hay un mensaje claro desde el principio hasta el fin. Eso básicamente, queridos compañeros, es lo que significa la macroestructura dentro de un texto. Pero voy a hacer aquí, abuelo pájaro, un pequeño recorderis de lo que acabo de exponer. Macroestructura, lo general, global, la estructura con sus tres componentes, macroestructura, microestructura, superestructura del texto, macroestructura con sus tres componentes, que el texto tiene dos componentes importantes como lo son los principales y los secundarios. Bien, en síntesis, esto es la macroestructura del texto, el eje fundamental, cómo se escribe o cómo se redacta un texto de manera puntual para llevar un mensaje claro y preciso en un tema. Entonces, compañeros, muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo, espero nos haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto en clase estaremos atentos para resolverlas. Que tengan ustedes un feliz día. Vamos a hablar sobre la microestructura. ¿Qué es la microestructura? La microestructura, su idea principal es proporciones relacionadas entre sí sistemáticamente logran el soporte a una idea general de un texto. Para su elaboración crucial un buen entendimiento del uso de conectivos, signos o puntuaciones. El término microestructura textual fue traída a plano por el lingüístico o por filólogo Teun Sadian, que quiso dar una visión a un estudio o discursos escritos organizados por una estructura para facilitar su comprensión y elaboración. Entre las características que existen una relación lógica entre las palabras que conforman una frase y a su vez unas distintas frases que conforman un texto. Entre estas podemos mencionar 5, que es el uso de sinónimos, que recurre a la palabra de igual significado o semejanza como auto, carro o coche. La generalización es a través de una conclusión de un fenómeno que se comporta igual. Por decir, esa serpiente mató a ese hombre con ese veneno. Pues ya sabemos que ese tipo de serpientes o esa clase de serpientes tienen veneno. Repetición es cuando una persona repite la misma frase en un discurso, como por ejemplo, las pilas de mi gato recargables son las mejores del mercado, o por decir, ¿por qué mi gato dura mucho? Elixir es cuando suprime un elemento de un discurso sin dañar el sentido de la idea. Conectores son todos estos elementos discursivos que pueden unir un texto, como por decir y, ellos, aquellos. Bueno, la superestructura es la forma y organización de los textos. Es propia de los textos, pero de ella se apropia el usuario para así entender con mayor facilidad lo que el texto nos indica. Su representación varía según el texto, puede ser cuento, artículo informativo, artículo divulgativo, ensayo. Para su comprensión y producción se debe identificar o elegir un orden discursivo determinado: narración, expositivo, interrogativo, argumentativo. Superestructura expositiva: en ella se informa mas no se opina. Es objetiva y concreta. Es empleada por la ciencia para información y descubrimiento. Algunos ejemplos pueden ser los discursos científicos, el ensayo, la reseña o el monólogo.
La estructura es introducción, representación del tema, desarrollo, pues el aspecto diverso que complementa la información, y la conclusión, el resultado final de dicha información. Superestructura del texto narrativo. Entonces encontramos la narración, la historia, la moraleja, la trama, la evaluación, el marco, el suceso, las complicaciones y la evaluación. Esta es la estructura, la superestructura del texto narrativo. La superestructura del texto instructivo. Entonces va las instrucciones, el resumen o desarrollo. Del resumen va el título o el comentario. Y en el del desarrollo van los elementos y la acción. La superestructura, que es una base o es un esqueleto en la cual se va a hacer un escrito. Los textos se clasifican en 3: textos narrativos, textos informativos y textos expositivos, en la cual vamos a decir que es narrativos. Es un texto que cuenta una historia real o ficticia. Dentro de ahí, narrativo, encontramos 3: inicio, nudo, desenlace. ¿Qué es un inicio? Un inicio en donde encontramos un tema de inicio. Bueno, nudo, ¿qué es? En donde encontramos un problema. Desenlace, en donde encontramos la solución al problema resuelto. Un ejemplo es un cuento o una fábula dentro del narrativo. Bueno, seguimos los textos informativos, que es lo que informa una noticia real. Dentro de ahí encontramos introducción, cuerpo y ¿qué es una introducción? Sirve para ubicarse a un lector. Cuerpo, donde desarrolla la información, los intereses. Conclusión, donde exponemos las ideas principales. Ejemplo, son noticias real. Bueno, los textos expositivos, ¿qué es? Eso es un proceso para lograr final. Dentro de ahí encontramos 3: presentación, desarrollo y cierre. Un ejemplo, esos son textos científicos.